Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Vamos en esta mañana, hermanos, a elevar una oración al Señor para que estemos teniendo una lectura de la palabra. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Señor, te alabamos y te glorificamos. Y te damos las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Nos has salvado, Señor. Nos has redimido de toda lengua, pueblo y nación. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana podemos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones y que ella sirva, Señor, para la edificación y para la consolación de tu pueblo. En esta hora, Señor, ayúdanos, Señor, a estar delante de ti, Señor. Que tu palabra corra, Señor, que tu palabra sea glorificada, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos con la ayuda del Señor, a buscar en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 9. En este pasaje que vamos a leer, hermanos, vamos a encontrar en él algunas recomendaciones que el Señor le da a Josué para pelear la buena batalla. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En el presente capítulo, hermanos, vemos al Señor dándole instrucciones a Josué.
de cómo pelear la batalla. Todos sabemos que a Josué se le dio una encomienda o se le dio una tarea, que era entrar a la tierra prometida. Y obviamente entrar a la tierra prometida y conquistar esa tierra prometida no era algo muy fácil, ya que en esa tierra prometida o en ese territorio que ellos iban a conquistar había muchos enemigos. Entonces, ya Moisés, dice la Escritura, que había muerto. Y entonces el Señor ahora llama a Josué y le dice: ahora levántate tú y cruza este pueblo, conquista esa tierra. Josué, por lo que nos dice la Escritura, era un estratega militar, era un hombre que conocía la milicia, que conocía todo lo que era el combate, todo lo que era el ejército. Y Josué tenía mucho conocimiento en el área natural de las estrategias militares. Sin embargo, el Señor le da a Josué unas instrucciones de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Entonces Josué tenía que entender que a pesar de que él era un militar, a pesar de que él conocía de armas y de estrategia, no era suficiente eso. Necesitaba las recomendaciones del Señor para poder saber cómo realmente él iba a pelear esa batalla. Ahora, hermanos, nosotros, al igual que Josué, también hemos sido llamados a pelear una batalla, pero esa batalla es la buena batalla de la fe. Y también la Escritura dice que nosotros tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces nosotros también, al igual que Josué, hemos sido llamados a vestirnos con la armadura de Dios, es decir, con el traje de Dios, para poder resistir las acechanzas del enemigo. Entonces nosotros también hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe. Pablo le escribió a Timoteo en la carta que le escribió y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Y aunque eso se le escribió a Timoteo, primeramente, eso también va dirigido a nosotros, porque nosotros que hemos creído, ahora pertenecemos al ejército del Señor. Ahora somos soldados de Cristo. Entonces, cuando vemos este pasaje aquí de Josué y vemos las instrucciones que el Señor le da a Josué para poder pelear la batalla, para poder conquistar esa tierra, entonces esto podría también ayudarnos. También podemos tomar referencia de lo que Dios le dio a Josué o le dijo a Josué para nuestras vidas, ya que la palabra dice que las cosas que se escribieron
en la antigüedad se escribieron para nuestra enseñanza, dice la palabra. Entonces, en este capítulo vamos a ver cuáles fueron las instrucciones que le dio el Señor a Josué. Y si de alguna manera podemos nosotros también apropiarnos de estas instrucciones, porque son principios espirituales que el Señor le dio a Josué. Entonces fíjese que después que el Señor le dice a Josué: levántate, cruza este pueblo, conquista esta tierra, entonces Él le dice en el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces el Señor le da una promesa. La promesa era que el Señor iba a estar con él, que no lo iba a dejar, que no lo iba a desamparar, que nadie podía hacer frente en todos los días de su vida. Entonces, esta promesa que el Señor le hace a Josué, podemos aprender, hermano, de que todas las peleas, todas las batallas tienen que ser peleadas con el Señor y no sin el Señor. Él tenía que aprender que es con el Señor que se pelea la batalla. Por eso Él le dice: no te desampararé, no te dejaré, nadie te podrá hacer frente. Para que Josué entendiera que no era un asunto de la fuerza de él, sino que era con la fuerza del Señor. Y eso es lo que nos dice la Escritura en Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ninguna de las batallas y de la pelea de la fe y de la buena batalla se pueden pelear en nuestras fuerzas. Todo tiene que ser, hermano, en la fuerza del Señor. Porque la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Entonces, a pesar de que Josué era un militar, a pesar de que él conocía de armamentos, el Señor le da a entender que tiene que saber que todo lo que va a hacer, tiene que hacerlo de la mano con el Señor. No es nuestra fuerza, sino con las fuerzas del Señor. Porque a veces, hermanos, nosotros creemos que con nuestras fuerzas podemos hacer las cosas y nos olvidamos de la dependencia del Señor. En una oportunidad, en un lugar, se presentó un episodio de un endemoniado. Había un endemoniado y mandaron llamar ciertos hermanos para que pudiesen orar y reprender el demonio. Entonces nosotros estábamos en un sitio con unos hermanos y vinieron a avisar: por favor, si pueden venir para reprender un demonio. Entonces algunos hermanos nos acercamos allá para ver si podíamos orar, y había un muchacho que él decía que era creyente, que él salió corriendo de primero y llegó al sitio y estaba el endemoniado allí. Y cuando el muchacho vio al endemoniado, se le paró encima, hermano, el endemoniado en medio de los pies, y le dijo: diablito, sal de ese cuerpo. Hermano, y cuando dijo así el muchacho, el endemoniado se paró, hermano, y lo hizo correr.
El muchacho corrió cuadras y cuadras hasta que agarraron al endemoniado. Y el hombre salió corriendo. Luego vinieron otros hermanos y oraron: Señor, en tu nombre reprendemos este demonio que está azotando a esta persona. Y la persona quedó liberada. Y el otro hermano pegó la carrera. ¿Por qué? Porque él estaba en su fuerza. Él creía que él iba a poder, en sus propias fuerzas, reprender al enemigo. Él se fue solo, sin contar con el Señor. Entonces es muy importante que Josué entendiera que es el Señor. Por eso dice aquí: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé, no te dejaré. Aunque es una promesa que el Señor le dio a Josué, era una manera de que Josué pudiese entender que sin el Señor no podía hacer nada. Y la palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué más le dice el Señor a Josué? El verso 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Otra recomendación que el Señor le da es: Josué, esfuérzate. En otras palabras, no puedes ser pasivo. Tienes que ser un hombre esforzado, un hombre que tenga buen ánimo para poder pelear la buena batalla. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces el Señor iba a estar con Josué, pero Josué también tenía que esforzarse. Él tenía que ejercitarse. Él tenía que tomar fuerzas en los momentos de debilidad para que pudiese, hermano, avanzar. Y esa palabra esfuérzate se la dice el Señor en este capítulo varias veces: esfuérzate. Entonces el Señor quiere que como creyentes nosotros nos esforcemos, nosotros, hermanos, nos ejercitemos, no seamos creyentes pasivos. El Señor nos ha mandado a orar y a velar, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por orar y velar. El Señor nos ha mandado a hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que esforzarnos. No podemos ser creyentes, hermanos, pasivos. Porque hay cosas, hermanos, que el Señor va a hacer, pero hay cosas que el Señor también nos ha mandado a nosotros hacer. Entonces el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Y si usted ve la Escritura, todos los hombres en la Escritura que Dios usó en el Antiguo Testamento eran hombres que eran esforzados, eran hombres valientes, eran hombres que estuvieron dispuestos a pelear la buena batalla. Si usted lee la historia de Gedeón, el Señor le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Entonces el Señor quiere, hermano, que nos esforcemos en lo que Él nos ha encomendado. Él no quiere, hermano, que seamos creyentes pasivos. Mire que el Señor le dio a Moisés una vara. Le dijo: con esa vara tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer otro.
Y cuando los egipcios venían detrás del pueblo de Israel y él estaba junto al mar, Moisés clamó, Señor. Y el Señor le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara, golpea las aguas. Entonces a veces el Señor quiere no tanto que clamemos, porque sí hay que clamar, sino que también accionemos, también nos ejercitemos. Entonces Moisés no podía ser un creyente esperando que el Señor le diera un empujoncito. No, él tenía que estar ejercitado. Esfuérzate, sé valiente. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Entonces nosotros también tenemos que ser hombres y mujeres esforzados, porque Dios no quiere creyentes, hermanos, perezosos, creyentes flojos, sino creyentes que se esfuercen. La palabra dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Josué, yo voy a ir contigo, nadie te va a hacer frente, tienes que confiar en mí, depender de mí, pero es necesario, Josué, que te esfuerces, porque a veces, hermano, nosotros no queremos esforzarnos, no queremos, hermano, accionar. Estamos esperando que venga una voz del cielo y nos diga, ora, levántate. Si no lo oímos, entonces no nos levantamos, ¿sí o no? Entonces ya el Señor nos ha dicho, esfuérzate, levántate, ponte en la vanguardia. Entonces para pelear la buena batalla, hermano, tenemos que levantarnos, tenemos que esforzarnos. Y vemos ese ejemplo, hermano, del mismo Daniel. Estaba en Babilonia, pero Daniel era un hombre esforzado. Estaba orando, estaba vigilando, pendiente de las cosas del Señor. Todo lo contrario a Jonás. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Y es tremendo porque Jonás pasó una vergüenza. El capitán del barco le dijo, levántate, dormilón, y clama a tu Dios. El que debería estar clamando de esa tormenta era Jonás, porque conocía al Dios verdadero, ¿verdad? ¿De dónde eres? Le dijeron, dijo, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Y por qué no estás orando entonces? Estaba durmiendo. Y los demás que no conocían al Señor estaban clamando. Entonces es necesario ser esforzados. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Y dice aquí, solamente esfuérzate y sé valiente. A veces el Señor quiere que nosotros seamos valientes, que no seamos, hermanos, cobardes. ¿Qué más o qué otra recomendación le da el Señor a Josué? En el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora el Señor no solamente quiere que Josué se esfuerce, sino que también Josué sea un hombre obediente a su palabra. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mantente sobre la palabra.
El capítulo 1 de Timoteo, capítulo 6, vamos a ver qué es lo que le dice Pablo a Timoteo. Primero Timoteo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Guarda lo que se te ha encomendado. También la palabra dice que a Timoteo se le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces es necesario que cuando se pelea la batalla, el creyente tiene que mantener una obediencia a Dios. La palabra dice: someteos a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Pero si no nos sometemos al Señor, ¿usted cree que el enemigo va a huir? No va a huir. Entonces el Señor le dijo a José: cuida de hacer conforme a la ley que mi siervo te mandó. No te apartes a la derecha ni a la izquierda. Mantente siempre sobre la palabra. Porque es fácil, hermano, desviarse de la palabra. Es fácil, hermano, torcerse cuando no miramos lo que el Señor nos ha mandado en la palabra. Entonces el mandamiento es: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente mi palabra. Sé obediente a mi palabra. La palabra dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y cuando hablamos de batalla o cuando hablamos de pelea, de la batalla espiritual de la fe, el apóstol dice: tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces a Josué se le está mandando a ser obediente, a que no se desvíe de la palabra, porque, hermano, la palabra es nuestra guía. Y al enemigo se le responde es con la palabra, no con nuestras palabras. Cuando el Señor fue tentado, Él siempre usó la palabra, porque escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada del Espíritu. Entonces mire qué recomendación le da el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente de cuidar y hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés mandó. No puedes descuidar la palabra, no puedes descuidar la ley. Tienes que esforzarte en ser obediente a ella. Luego el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora el Señor lo manda a que él debe tener una vida devocional, una vida de intimidad por medio de la palabra. Esa palabra no se aparte de tu boca. Medita en ella de día y noche. Ahí es que está hablando, hermano, está hablando de su vida devocional, de esa intimidad que él debía tener con el Señor por medio de su palabra.
No solamente quiero que seas obediente, sino que esa palabra esté en tu boca. Que medites en ella de día y de noche. Es decir, que estés siempre en la presencia mía, meditando en la palabra. Y dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, como creyentes, hermanos, hemos sido llamados a tener una vida devocional con el Señor, una vida de intimidad con el Señor, a meditar en la palabra, a orar sobre la palabra. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. ¿Pero por qué? Porque es una persona que está delante del Señor, meditando en la palabra. Siempre tiene esa palabra en su boca. Siempre está delante del Señor. Entonces, en estas recomendaciones que el Señor le da a Josué, estaba la clave, hermano, de la victoria. Por eso el Señor no le da estrategias terrenales a Josué, sino que le da estrategias espirituales. Porque el Señor sabe, hermano, que detrás de lo físico está lo espiritual. Entonces, estas recomendaciones dadas a Josué nos pueden servir a nosotros también. ¿Para qué nos pueden servir? Para que entendamos que en cada momento de nuestra vida debemos depender del Señor y no de nosotros mismos. Nos pueden servir para enseñarnos que debemos ser esforzados y valientes, y que hemos sido llamados a ejercitarnos en la fe, a no ser creyentes, hermano, pasivos, sino creyentes activos delante del Señor. Pero también hemos sido llamados a ser creyentes obedientes a la palabra, porque la palabra tiene los principios de Dios. Si nosotros nos guiamos por la palabra, entonces nosotros vamos a tener victoria, porque la palabra son los principios de Dios. Pero también, por medio de esto que vemos aquí, debemos entender que tenemos que tener una vida devocional con Dios, que debemos estar en intimidad con el Señor, que no podemos pasar, hermanos, nuestros días, que nos acordamos de orar solamente cuando tenemos un problema, cuando hay una dificultad. La palabra dice orando en todo tiempo. No es simplemente, hermano, orar cuando hay un problema. Hace años en Venezuela teníamos una reunión de oración los jueves. Y en esa oración los jueves nos visitaban unas hermanas, eran de una denominación, pero eran hermanas muy queridas y siempre nos visitaban a la oración. Pero un día comenzamos a notar que solamente las hermanas venían a la oración cuando tenían problemas. Cuando no tenían problemas, las hermanas no venían. Entonces, en una oportunidad, las hermanas dijeron, hermanos, llamaron por teléfono, ¿podemos ir a su casa a orar? Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que tenemos un problema. Hermana, pero ustedes pueden orar donde están, no es necesario que vengan a la casa. Ustedes pueden orar donde están. No, pero es que queremos orar allá. Pero ustedes no pueden orar donde están.
Oren donde están. Yo le dije así porque yo me di cuenta que ellas simplemente oraban y buscaban, era cuando había problemas. Entonces le dije, hermana, nosotros tenemos que orar en todo tiempo. No podemos esperar. A la hora del momento de la lucha, de la prueba, orar. No podemos esperar, dilatar. Porque el Señor nos manda, hermano, a estar en comunión con Él, a estar en devoción con Él. Entonces a mí me llamó la atención esta parte de Josué. Cómo el Señor le da estas recomendaciones. Porque es el mismo Señor. Josué, levántate. Josué, yo estaré contigo. Josué, pero tienes que ser esforzado. Josué, tienes que ser obediente a la palabra. Josué, tienes que meditar en mi palabra. Tienes que ser un creyente que busque mi presencia. No podemos ser creyentes, hermano, solamente de nombre. Tenemos que ser creyentes, hermano, auténticos. Porque la batalla que nosotros estamos peleando, hermano, no es una batalla, hermano, fácil. Dice que no es contra carne ni sangre. Y cuando usted lee el libro de Efesios, él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. El enemigo acecha, hermano. El enemigo ataca. Y por eso es que el creyente no puede estar descuidado, sino que tiene que estar vestido con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Y entonces fíjense esas recomendaciones que recibe Josué. Y luego al terminar Josué de oír las recomendaciones, el Señor vuelve y le dice en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Otra vez el Señor le dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor le da órdenes a Josué. Él era un militar. Pero esas órdenes, hermano, eran de carácter espiritual. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude, hermano, y que podamos aprender de lo que el Señor nos muestra aquí en esta mañana, de cómo debemos pelear la batalla de la fe. Tenemos que pelear, hermano, con armas espirituales, no con armas carnales, sino con lo que el Señor nos ha dicho, hermano, en su palabra. Amén. Entonces vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, tú nos enseñas, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, a saber, Señor, que sin ti nada podemos hacer, pero también, Señor, a saber que tú nos has mandado, Señor, a ser esforzados, a ser valientes, a obedecer tu palabra, Señor, y a meditar en ella. Te damos las gracias, Señor, porque tú has prometido en tu palabra que tú estarás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Pero ayúdanos, Señor, a oír tu voz, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, creyentes, Señor, ejercitados, valientes, Señor. Creyentes, Señor,
que se esfuercen, Señor, también en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en el día a día. Te rogamos por tu iglesia, Señor, aquí en Ciudad Bolívar. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Fortalece, Señor, a tu pueblo, Señor. Dale ánimo, Señor, para que podamos ser como Josué, Señor, varones esforzados y valientes. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.